Me llamo Sofía Ramírez. Tengo 30 años, soy la hija mayor, la que todos dicen que lo tiene todo bajo control. Administro presupuestos en una organización sin fines de lucro, subvenciones, facturas y un sinfín de hojas de cálculo que se comportan mucho mejor que las personas. Mi novio, Carlos, bromea diciendo que si alguna vez hubiera un incendio, probablemente tomaría mi laptop antes que los álbumes de fotos. No se equivoca. Los números se quedan donde los pones. La gente, especialmente la familia, nunca lo hace. Vivo en un modesto condominio de 2 habitaciones que compré hace 3 años. El lavavajillas golpetea como un invitado nervioso. Hay una planta en la cocina que sobrevive por pura lástima, y en una semana, estaré embarazada de 8 meses. Mi hijo, Mateo, ya patea como si supiera que a su madre le hace falta poner un límite que es demasiado educada para establecer. Mamá, Laura Ramírez, puede convertir un martes en una celebración y la culpa en un sermón. Su frase favorita es, la familia lo es todo. Su segunda favorita, ya lo resolveremos. Traducción, Sofía lo resolverá. La fiesta de bebé fue su producción, por supuesto. Envió invitaciones sin preguntarme, llenó su sala de estar con globos rosas y dorados, y encargó un pastel con forma de nube. Había una estación para decorar mamelucos, música suave y champaña para todos menos para mí. Primos que no había visto en años aparecieron con sonrisas que parecían arte performático. Yo les devolví la sonrisa porque eso es lo que hago, sonreír, organizar, sobrevivir. Antes de cortar el pastel, mamá se paró al frente de la sala sosteniendo un micrófono. Siempre encuentra uno. Lo golpeó 2 veces y luego dijo, antes de terminar, tengo una sorpresa especial. Mi hermana menor, Isabela, de 26 años, jadeó como si ya lo supiera. Ella siempre lo ha sabido. Isabela es deslumbrante, magnética, el tipo de persona a la que el mundo le devuelve el dinero por sus errores. Mamá levantó una carpeta brillante sobre su cabeza. Voy a enviar a Isabela y a su prometido a una luna de miel por Europa totalmente pagada, anunció, con la voz radiante. 580000 pesos. Roma, París, Santorini, porque su historia de amor se merece el mundo. Estallaron los aplausos. La gente aplaudió, silbó y vitoreó. Isabela chilló y abrazó a mamá como si estuvieran en la final de un concurso de televisión. Yo me quedé allí, sosteniendo el pastel de pañales que alguien me había hecho. Mi sonrisa se quedó fija en su sitio. Mi bebé pateó una vez, fuerte, como si él también lo hubiera sentido. Mamá se giró hacia mí, su tono cambiando de celebración a negocios. Ah, y Sofía, no olvides que la hipoteca vence el viernes. Unos 45.000 pesos. La habitación se inclinó ligeramente. Se refería a su hipoteca. La que yo llevaba pagando a través de un pago automático durante casi 3 años. La que configuré, solo hasta que ella se recuperara. Isa me miró por encima del hombro de mamá, sonriendo. Te enviaremos fotos desde París, dijo, como si fuera una amabilidad. La tía Verónica se rió. Las hermanas mayores son una bendición, tan confiables. Asentí porque así es como se ve la confiabilidad, obediencia silenciosa disfrazada de elegancia. Por dentro, algo pequeño y sin palabras se resquebrajó. Más tarde, después de que todos se fueran, después de que las risas se disolvieran y el confeti se aferrara a la alfombra, lavé bandejas de horno en el fregadero de mamá porque mis manos necesitaban algo lógico que hacer. Se acercó por detrás de mí, todavía radiante por los aplausos. Estás callada esta noche, dijo. Estoy bien, respondí. Te preocupas demasiado, suspiró. Un día, cuando Mateo sea mayor, lo entenderás. Los sacrificios familiares son la forma en que el amor sobrevive. Asentí, pero un pensamiento parpadeó, frágil y peligroso. No así. A las 9 de la noche, cargué mi coche con regalos de pañales y restos de pastel. A las 10, envié un mensaje de texto, en casa, a salvo. Mamá respondió con un emoji de corazón y un icono de calendario, su forma educada de decir, no olvides el viernes. Esa noche, el lavavajillas sonaba más fuerte de lo habitual. Toc, toc, toc. No sonaba a limpieza. Sonaba como una pregunta, ¿ya estás despierta? Carlos dormía a mi lado, con un brazo sobre mi vientre.
Murmuró, ¿estás bien? Estoy bien, susurré. Salió demasiado rápido, la mentira ensayada de alguien que ha estado bien para todos menos para sí misma. A la 1:12 de la madrugada, me levanté, abrí mi laptop, 3 pestañas, banco, correo electrónico, un documento en blanco titulado, 90 días. Me quedé mirando el pago automático de la hipoteca, 45.000 pesos programados para salir de mi cuenta ese viernes. Cada mes, salía sin queja, como la lealtad en depósito directo. Mateo se movió dentro de mí. Presioné mi mano contra la curva de mi vientre y susurré, no vamos a seguir haciendo esto. Luego, lentamente, hice clic en cancelar pago automático. El sonido de confirmación fue débil, solo un pequeño ruido, pero se sintió sísmico, como desbloquear una puerta que se había oxidado. No dormí. Me senté en la oscuridad, viendo los faros moverse por el techo. Cada coche que pasaba se sentía como una decisión que aún no había tomado. A las 2:43 de la madrugada, un mensaje de texto vibró. Isabela, oye, ¿puedes hacerme una transferencia de 11.000 pesos para el depósito de nuestro fotógrafo? Mamá está sin fondos. Te los devolveré el viernes. Viernes. El mismo viernes que mamá me recordó delante de todos. Puse el teléfono boca abajo y dejé que el brillo se desvaneciera. 5 minutos después, otro mensaje. Mamá, espero que no te tomaras lo de la luna de miel a mal. Queremos que tú también tengas magia. ¿Viste el pastel de pañales? Ah, y la hipoteca el viernes. Miré la pantalla hasta que se volvió borrosa. Luego susurré a nadie, magia no es lo que necesito. Abrí de nuevo el documento en blanco y empecé a escribir. Asunto, plan de límites, próximos 90 días cuerpo, con efecto inmediato, ya no pagaré tu hipoteca ni ninguna otra factura. Te quiero, pero ahora necesito centrarme en mi propia familia. Si necesitas ayuda con el presupuesto, puedo reunirme 2 veces al mes durante 1 hora los jueves a las 6. Solo para emergencias, llámame. Si no, correo electrónico. Esto no es enfado. Es respeto propio. No lo envié todavía. Solo observé cómo las palabras se asentaban en la pantalla, respirando con ellas hasta que dejaron de temblar. A las 4 de la madrugada, el apartamento estaba en calma. El lavavajillas había terminado su ciclo. Por primera vez en años, no me sentía como el personaje secundario de mi propia historia. Cerré la laptop y dije en voz baja, la familia lo es todo, pero todo no debería significar yo. La primera luz de la mañana se coló por las persianas, pálida y compasiva. Me senté allí, con las manos sobre mi vientre, sintiendo el pequeño latido bajo mi palma. Aún no lo sabía, pero esa noche, la noche de la fiesta de bebé, no fue el comienzo de una guerra familiar. Fue el silencioso comienzo de mi libertad. La gente siempre dice que el dinero no puede comprar el amor. En mi familia, era amor. Según lo contaba mamá, la generosidad era nuestra tradición familiar, excepto que siempre iba en una sola dirección. No me di cuenta a los 12 años. En ese entonces, quería una bicicleta usada que vi en la venta de garaje de un vecino. Mamá sonrió, me dio una palmadita en la cabeza y dijo, si pagas la mitad, la cuidarás. Así que cuidé niños, enrollé monedas, conté dólares en una caja de plástico y aprendí que ganar significaba merecer. Unos meses después, Isabela quería un teléfono. Misma edad, misma casa, misma madre. Mamá dijo, las chicas necesitan estar seguras, y le compró el modelo más nuevo para las dos. Pero de alguna manera, mi nombre nunca apareció en el plan, aunque mi tarjeta de débito se usó para la configuración. Ese era el ritmo de nuestra casa. Mi esfuerzo se convertía en lecciones. Las necesidades de Isabela se convertían en emergencias, y las emergencias siempre encontraban el camino hacia mi billetera. A los 16, trabajaba los fines de semana en una panadería, glaseando pastelitos, quemándome las muñecas, llegando a casa con harina en el pelo. Isabela trabajó en el centro comercial durante un mes y renunció porque estar de pie era malo para sus arcos. Mamá solo se rió y dijo, es sensible. Cuando yo traía a casa una A, mamá asentía y decía, por supuesto que sí. Cuando Isabela traía a casa una C en una materia que brillaba literalmente una electiva de arte, mamá la enmarcaba y decía, las notas no miden el corazón.
El mensaje era silencioso pero claro: si Isabela lo necesitaba, era amor. Si yo lo necesitaba, era una prueba. Cuando papá se fue, la banda sonora de nuestras vidas se convirtió en facturas vencidas y música de espera. Mamá odiaba llamar a los bancos, así que a los 19, empecé a hacerlo yo. Aprendí a sonar tranquila mientras suplicaba que perdonaran los cargos por pago atrasado. Aprendí a decir dificultad económica, sin llorar. Fue entonces cuando me convertí en la solucionadora, el amortiguador, la tesorera no oficial de la familia. Mamá siempre prometía que era, solo hasta que nos recuperáramos. Nunca lo hicimos. A los 24, conseguí mi primer trabajo de verdad en la organización sin fines de lucro, el tipo de trabajo que pagaba lo suficiente para sentirme orgullosa, pero no lo suficiente para arreglarlo todo. Aún así, hice una hoja de cálculo llamada futuro. Tenía categorías como emergencia, ahorros y hipoteca de mamá, temporal. Mamá lloró cuando me ofrecí a ayudarla. Cariño, eres una bendición. Es solo por unos meses, dijo. Eso fue hace 5 años. Cada mes, 45.000 pesos salían de mi cuenta automáticamente, y ella me enviaba un emoji de corazón o, a veces, eres mi roca. No hice capturas de pantalla de nada de eso. Borré todo rastro de mi generosidad, como una evidencia que no quería que existiera. Porque si llevas un registro del amor, empiezas a darte cuenta de quién está en bancarrota. Carlos se dio cuenta primero. Llevábamos juntos casi 3 años para entonces. Es paciente, silencioso de una manera que se siente segura, pero también lo ve todo. Echaba un vistazo a mis hojas de cálculo de presupuesto y preguntaba con cuidado: ¿estas son tus facturas o las de tu madre? Yo me encogía de hombros. Nuestras. Todo es familia. Él suspiró una noche, sirviéndose té. Sofía, se supone que las familias ayudan, no que drenan. Lo sé, dije, aunque no lo sabía. No se trata del dinero, añadió. Se trata de cómo te hacen sentir como una obligación. Tenía razón. Pero en ese momento, todavía creía que la culpa era una prueba de amor. Intentaba justificarlo diciendo, al menos no está pidiendo para sí misma. Pero siempre lo hacía. Mamá tenía una forma de convertir los deseos de otras personas en causas nobles. El techo tiene goteras. Eso es una emergencia. El coche necesita una puesta a punto. Eso es una emergencia. La certificación de pestañas de Isa. Eso es una inversión en su futuro. Nos reíamos. Yo pagaba. Me decía a mí misma, esto es amor con recibos. Y creí eso hasta el día que compré mi condominio, la única compra importante que era verdaderamente mía. Recuerdo haber llorado el día de la firma, con el papel todavía caliente de la impresora. Carlos me besó la frente y dijo, ahora por fin puedes respirar. Pero un mes después, mamá preguntó si Isabela y su prometido podían quedarse en mi segunda habitación, temporalmente, mientras se estabilizaban. 2 semanas se convirtieron en 6 meses. No respiré. Lo contuve. Isabela se apoderó de mi sala de estar como si fuera un resort, dejaba botellas de zumo verde en la encimera, usaba mis productos para el cuidado de la piel, publicaba vídeos desde mi balcón. Vistas de la ciudad, nena, sin etiquetarme. Etiqueté mi comida. Desapareció. Subí el termostato. Ella lo bajó. Cuando le pedí que contribuyera con los servicios, hizo un puchero. Vamos, Sofía. Ganas más que nosotros. No seas tacaña. Mamá la respaldó, por supuesto. Ella apenas está empezando, dijo. Pero yo también, susurré. Nadie me oyó. Carlos empezó a quedarse menos. Dijo que mi casa se sentía abarrotada. No se equivocaba. Cada rincón de ese condominio resonaba con las necesidades de otra persona. Una vez dijo algo que se me quedó grabado: estás tratando de construir la paz sobre el caos, Sofía. No se sostendrá. Pero estaba demasiado cansada para discutir. Había construido toda una personalidad en torno a mantenerlo todo unido. Cuando Isabela se comprometió, fue como un evento real. Mamá lo llamó, la boda de la familia Ramírez. Había hojas de cálculo,
carpetas y reuniones como si estuviéramos dirigiendo un negocio, excepto que yo era la contable y el banco. Intenté establecer un límite. Mi regalo es de 45.000 pesos. Es lo que puedo permitirme. Mamá parpadeó como si hubiera maldecido. Cariño, eso ni siquiera cubre la fotografía. Isa se rió. Piensa en grande, Sofía. Dije lo que puedo permitirme, repetí, con la voz temblorosa pero firme. Mamá se llevó la mano al corazón. Sabes, nuestra hipoteca ha sido brutal este año. Sé una jugadora de equipo. Ahí estaba, la granada de culpa disfrazada de amor. ¿Por qué estoy pagando tu hipoteca, mamá?, pregunté en voz baja. Su sonrisa vaciló. ¿Por qué te crié? Porque la familia lo es todo. Me toqué el vientre. Mi bebé lo es todo ahora. Isa puso los ojos en blanco. No hagas que esto se trate de ti. Esa noche, me senté en mi coche fuera de mi condominio, con el motor apagado, los faros reflejándose en la señal de la calle. Pensé en cada peso que había enviado, cada factura que había pagado, cada noche que me había quedado callada solo para mantener la paz. La paz tenía un precio, y yo era la única que lo pagaba. Por primera vez, me hice una pregunta que había evitado durante años: si me detuviera, ¿en quiénes se convertirían? La respuesta me asustó. No por lo que decía sobre ellos, sino por lo que decía sobre mí. No estaba lista para dejar de ser la solucionadora. Todavía no. Pero algo en mí estaba cambiando. Y cuando finalmente se rompiera, no sería algo pequeño. Comprar ese condominio se suponía que era mi libertad, mi oportunidad de respirar sin deberle nada a nadie. Durante las primeras semanas, me paraba junto a la ventana por la noche con un té, viendo las luces de la ciudad brillar como promesas en las que finalmente podía creer. Entonces llamó mamá. Cariño, comenzó, con la voz temblando lo justo para sonar cinematográfica. Isabela y Daniel están pasando por una mala racha. Podrían quedarse en tu segunda habitación unas semanas, solo hasta que se estabilicen. Por supuesto, dije que sí, porque decirle no a mamá siempre se sentía como elegir la violencia. Solo unas semanas, repetí. Ella lo prometió. Siempre lo prometía. 6 meses después, Isabela seguía allí. La segunda habitación que una vez albergó la futura cuna de Mateo ahora contenía cajas de productos para el cuidado de la piel, un aro de luz y una pila de zapatos de diseñador que yo nunca podría permitirme. Las cosas pequeñas empezaron primero. Las etiquetas de la comida desapareciendo. Una guerra de termostatos. Yo lo ponía a 23 grados, ella lo bajaba a 20. Mi manta favorita desapareció una mañana. La encontré 2 semanas después en el asiento trasero del coche de su prometido. Una tarde, llegué a casa temprano del trabajo y la encontré grabando un vídeo de yoga en mi sala de estar, con la vista de la ciudad detrás de ella, mis muebles reorganizados. El pie de foto más tarde: manifiesta tu mejor vida. Bendecida. Ninguna etiqueta para mí, por supuesto. Comenté, bromeando, pensé, esa es mi sala de estar, por cierto. Ella lo borró. Esa noche, dijo, ¿por qué siempre tienes que hacer las cosas raras, Sofía? Y mamá suspiró, no seas mezquina. Está promocionando su marca. Carlos notó el cambio antes que yo. Veía el desorden de Isabela en la cocina, y su mandíbula se tensaba. No se quejaba, pero su silencio era agudo. Una noche, después de que Isa tomara prestado mi coche y lo devolviera con la luz de la gasolina parpadeando, le dije que me sentía como una extraña en mi propia casa. Me miró con ternura. Sofía, sigues regalando tu paz como si fuera calderilla. Solo estoy tratando de mantener la calma en la familia, dije. ¿Y qué te está costando?, preguntó. No respondí porque en el fondo ya lo sabía. La planificación de la boda se convirtió en un trabajo a tiempo completo que nunca solicité. Mamá convirtió mi sala de estar en el cuartel general de la boda Ramírez. Había muestras de tela, listas de proveedores y llamadas telefónicas nocturnas que duraban hasta la medianoche. Una tarde, mamá dijo, tenemos que hablar de tu contribución, cariño. Ya dije 45.000 pesos. Ella sonrió como si estuviera explicando matemáticas a un niño. Cariño, eso apenas cubre las flores.
Entonces necesitas flores más pequeñas, dije. Isabela jadeó. ¿En serio vas a escatimar en mi boda? Este es un momento único en la vida. Estoy a punto de tener un bebé, le recordé. Eso también es un momento único en la vida. Mamá se cruzó de brazos. Siempre has sido tan rígida con el dinero. Se supone que la familia comparte. ¿Compartir o drenar?, pregunté en voz baja. Ella parpadeó, ofendida por la precisión. Después de todo lo que he hecho por ti. Y ahí estaba, la antigua moneda de la culpa. Pensé en los años de pagos automáticos, en cada llamada nocturna que comenzaba con «odio pedirlo», pero... Pensé en mi hijo nonato y en cómo este ciclo, esta servidumbre silenciosa, no podía ser su herencia. Esa noche, Carlos vino con comida para llevar. Me observó moverme por la cocina, demasiado callada, demasiado educada. Dilo, le dije. Él vaciló, luego dijo en voz baja, estás ejerciendo más de madre con tu familia que con tu bebé. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era demasiado cierto. Solo quiero paz, dije. Él se inclinó hacia adelante. La paz construida sobre el resentimiento no es paz, Sofía. Es deuda con buenos modales. Sus palabras se hundieron como piedras. Intenté establecer pequeños límites, suaves, del tipo que no sonaban a rebelión. Etiqueté los armarios. Puse recordatorios en el calendario para el plan de mudanza de Isabela. Incluso escribí un borrador de correo electrónico a mamá sobre la separación de las facturas. Pero cada vez que estaba a punto de enviarlo, algo me detenía. Una voz que decía, sé amable. No empeores las cosas. Así que, en cambio, seguí pagando cosas en silencio, agua, electricidad, comestibles, incluso el depósito del organizador de bodas que de alguna manera aterrizó en mi tarjeta, por error. Me decía a mí misma que estaba manteniendo la paz, pero en realidad, estaba manteniendo a todos los demás cómodos a costa de mí misma. La noche en que todo empezó a cambiar, Isabela llegó tarde a casa de una noche de lluvia de ideas, para la boda. Ella y Daniel irrumpieron por la puerta, riendo, dejando caer bolsas en el suelo. Yo estaba en el sofá con los pies hinchados y una laptop llena de facturas. Ella arrojó su bolso sobre mi mesa de comedor y dijo, mamá dijo que te encargarás de los pagos de la luna de miel. Ella te lo reembolsará más tarde. Me quedé helada. Disculpa. Relájate, dijo, quitándose los tacones. Es más fácil ya que tu tarjeta ya está en la cuenta de la casa. ¿La cuenta de la casa? Sí, la de mamá. Básicamente la coadministras, ¿verdad? Carlos, sentado a mi lado, murmuró, esto es increíble. Isabela frunció el ceño. No tienes por qué ponerte a la defensiva. Siempre has sido la responsable. Y por primera vez en años, esa palabra no sonó como un cumplido. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y caminé hacia mi habitación. Carlos me siguió. No dijo nada, solo me puso una mano en el hombro. Ella no va a cambiar, dijo. Pero tú sí puedes. No puedo simplemente cortarles el grifo, susurré. ¿Por qué no? Porque son mi familia. Él asintió lentamente. ¿Y qué eres tú para ellos? La pregunta golpeó más fuerte de lo que pretendía. No respondí. Me quedé despierta esa noche, mirando el ventilador del techo, sus aspas cortando el aire en partes iguales de culpa y agotamiento. Las palabras de mamá resonaban en mi cabeza, la familia lo es todo. Pero, ¿y si, todo, significaba todos menos yo? Pensé en Mateo, en cómo pronto estaría aquí, pequeño y perfecto, observando cómo su madre se trataba a sí misma. Y decidí algo en silencio. Cuando él llegara, quería que viera a una mujer que eligió una paz que no venía con una factura. Aún no sabía cómo llegar allí, pero sabía que el primer paso comenzaría con una sola palabra que nunca antes había usado en esta familia, no. Empezó un jueves por la noche, del tipo tranquilo que solía sentirse seguro. Carlos se había ido a casa después de la cena, y el apartamento finalmente estaba en silencio de nuevo. Isabela estaba fuera. Mamá no había enviado mensajes de texto en horas. Y por una vez, podía oírme pensar. Me senté en el sofá,
embarazada de 8 meses, con una mano en mi vientre y la otra sosteniendo mi laptop. La pantalla me devolvía el brillo, fría y familiar. Toda mi vida se reducía a pestañas y transacciones. Una pestaña, pago automático de la hipoteca. Otra, facturas de servicios. Otra, contribuciones para la boda. 3 venas distintas drenando en el mismo corazón. ¿El mío? Mateo pateó una vez, suave pero firme, como diciendo, sigue adelante. Abrí mi aplicación bancaria y me quedé mirando las transferencias salientes. Renta, comestibles, mis propias facturas. Luego, 45.000 pesos, la hipoteca de mamá, 3.500 pesos, su agua y gas, 3.500 pesos, el seguro de coche, temporal, de Isabela. Temporal. La palabra más cara de mi vocabulario. Pasé el cursor sobre el interruptor de pago automático. Mi corazón latía al ritmo del cursor parpadeante. Clic confirmar cancelación. Dudé un segundo, quizás 2. Luego presioné sí. Apareció una marca de verificación verde, pequeña y silenciosa, pero juro que pude sentir el peso abandonar mis hombros. Durante años, había estado pagando por su estabilidad como si fuera una cuota de membresía para pertenecer. Ahora estaba recomprando mi libertad, un clic a la vez. El siguiente paso vino de forma natural. Pestaña 2, correo electrónico. Asunto, plan de límites, próximos 90 días cuerpo, mamá, te quiero, pero las cosas tienen que cambiar. A partir de ahora, no pagaré la hipoteca ni ninguna otra factura para ti o para Isabela. Mi enfoque tiene que estar en mi bebé y en mi hogar. Si necesitas ayuda para presupuestar, puedo reunirme 2 veces al mes durante 1 hora, los jueves a las 6. Solo para emergencias, llámame. Si no, correo electrónico. Esto no es enfado. Esto es claridad. Con amor, Sofía. Lo releí 3 veces, borrando puntos extra, suavizando el tono para que no sonara a guerra, pero cada frase todavía aterrizaba con una autoridad silenciosa. Por primera vez, no estaba pidiendo permiso para proteger mi paz. Luego redacté un segundo mensaje. Asunto, luna de miel y dinero cuerpo, Isabela, mi regalo sigue siendo de 45.000 pesos. Por favor, dirige cualquier solicitud adicional a tus proveedores, not a mí. Do not use my name, address, or cars for your wedding or travel. Si quieres ayuda para crear un presupuesto, puedo ayudarte, 1 hora 2 veces al mes por correo electrónico. Te deseo alegría y responsabilidad en igual medida. Sofía. Mis dedos temblaron mientras escribía su nombre. Pero cuando terminé, me sentí firme. Lo último que hice esa noche fue abrir un documento titulado, Lo que ya no haré, lo que estoy dispuesta a hacer. Escribí, no más pagos automáticos para otros adultos. No más ser aval. No más transferencias de emergencia. No más chats grupales sobre dinero. 2 cenas al mes, solo familia, yo invito. Ayuda con el presupuesto si se pide respetuosamente. Viajes de emergencia, sin juzgar. Esto no es un castigo, es una política. Lo imprimí. El papel hace las cosas reales. A las 2 de la madrugada, llamé a la administradora de la propiedad que había guardado en mis favoritos meses atrás, Irene. Saltó su buzón de voz. Hola, Irene. Me llamo Sofía Ramírez. Soy propietaria de un condominio con una habitación libre que estoy reclamando. Necesitaré que se redacte un nuevo contrato de arrendamiento para cualquier futuro inquilino. Además, puede que necesite ayuda con guiones para límites familiares. Llámeme después de las 9:00. Mi voz temblaba, pero el alivio detrás de ella era inconfundible. Cuando colgué, miré mi sala de estar, el mismo espacio que Isabela había llenado con sus cosas, sus risas, su caos. Parecía más vacío ahora, pero pacífico, el tipo de paz que llega después de un terremoto. Frágil, pero honesta. Empecé a clasificar los regalos de bebé en el suelo. Doblaba mamelucos, apilaba calcetines diminutos, alineaba biberones por tamaño. No era solo el instinto de anidación. Era una oración. Cada cosita suave me recordaba lo que estaba construyendo, un tipo diferente de familia. A las 2:47 de la madrugada, un mensaje de texto vibró.
Isabela de nuevo. ¿Puedes hacerme una transferencia de 11.000 pesos para el fotógrafo? Mamá está sin fondos. Prometo que te los devuelvo el viernes. No respondí. Puse el teléfono boca abajo. A las 3:08, mamá envió un mensaje: espero que no te tomaras lo de la luna de miel a mal. Solo queremos que todos sean felices. Además, la hipoteca el viernes. Casi podía oír su tono, alegre, manipulador, ajeno, como si creyera que la amabilidad borraba las deudas. Susurré al techo: esta vez no. Al amanecer, Irene devolvió la llamada. Su voz era tranquila, directa. Del tipo en el que confías de inmediato. Sofía, recibí tu mensaje. Hiciste lo correcto. Primero, limpiamos el papeleo, elimina tus tarjetas, cambia los inicios de sesión de las cuentas, consigue un apartado postal. Luego, preparamos respuestas para que no entres en espiral cuando te hagan sentir culpable. ¿Cómo sabías que me harían sentir culpable? Ella se rió suavemente. Porque eso es lo que hacen las familias cuando dejas de financiar su comodidad. Me reí entre lágrimas. Dijo: respira. No eres una villana. Solo estás terminando con un subsidio. Al mediodía, dejé la llave de repuesto de mamá en la oficina de la propiedad. Escribí: de vuelta por límites, en el sobre. En casa, preparé té y observé cómo la luz cambiaba sobre el suelo de madera. Sin llamadas, sin recordatorios, sin facturas, solo silencio. Por primera vez en años, no tenía miedo del silencio. Sonaba a recuperación. Más tarde esa noche, envié ambos mensajes, hice clic en enviar. 2 pequeños silbidos de sonido, suaves, finales, irreversibles. Mis manos temblaban, pero mi respiración era uniforme. Miré mi vientre y susurré: este es el mundo al que estás llegando, uno donde el amor no requiere recibos de sacrificio. Mateo se movió suavemente como si lo aprobara. Esa noche, dormí durante todo el ciclo del lavavajillas. Ya no sonaba como golpes. Sonaba como aplausos. La mañana después de enviar esos correos electrónicos, el silencio era sospechoso. Ni llamadas telefónicas, ni mensajes de texto, ni emojis cargados de culpa. Durante unas pocas horas fugaces, me pregunté si tal vez, solo tal vez, lo habían entendido. Luego llegó el mediodía, y la tormenta lo siguió. Primero, una avalancha de mensajes de mamá: esto es cruel, Sofía. Nos estás castigando por quererte. No entiendes lo difícil que es para mí. No dejes que las hormonas te vuelvan mala. Cada mensaje más desesperado que el anterior, oscilando entre la culpa y la acusación, entre las lágrimas y la rabia. Luego se unió Isabela: jaja. Límites. Estás obsesionada con las reglas. No es para tanto, Sofía. Ya te calmarás. No respondí. En cambio, preparé el almuerzo, tarareé al ritmo del lavavajillas y doblé la ropita de bebé de Mateo. El silencio fue mi respuesta. 3 días después, Carlos y yo estábamos en mi último chequeo prenatal. Mientras el médico repasaba los detalles, mi teléfono vibró en la encimera. Mamá, de nuevo. Lo ignoré. Luego apareció otro mensaje: aviso de retraso en la hipoteca. Se me revolvió el estómago. No me había dado cuenta de que mamá había ignorado mi advertencia. Abrí el correo electrónico. Pago vencido por 15 días. Contacte al titular de la cuenta de inmediato. Mi nombre todavía figuraba como el contacto secundario, el que mamá se había negado a quitar, por si acaso. Esa noche, ella llamó. ¿Por qué me harías esto, Sofía? Su voz se quebró. Sabías que el pago vencía. Te dije que ya no lo cubriría, dije con calma. Eres una desalmada. ¿Qué clase de hija deja que su madre pierda su casa? No estoy dejando que pierdas nada. Estoy dejando que te encargues de lo que es tuyo. Su jadeo fue lo suficientemente agudo como para cortar a través del teléfono. No me hables como si fuera una extraña. Quise decir: entonces deja de tratarme como un banco. Pero me mordí la lengua. En cambio, dije: mamá, llama al prestamista. Tienen opciones para dificultades económicas. Ya lo resolverás. Luego colgué.
La reacción se extendió más rápido de lo que esperaba. La tía Verónica me envió un mensaje de texto: no puedo creer que le estés haciendo esto a tu madre. Ella te lo dio todo. La prima Valeria publicó un vago estado en Facebook sobre hijas modernas y egoístas que olvidan quién las crió. La versión de los hechos de Isabela era que había abandonado a mamá durante una emergencia financiera mientras yo estaba sentada sobre miles en ahorros. No me molesté en defenderme. Que tuvieran su teatro. Yo ya había terminado de audicionar. Mateo nació 3 semanas después, pequeño, cálido, perfecto. Con los hoyuelos de su padre y mi agarre obstinado. Cuando la enfermera lo colocó en mi pecho, el mundo encajó. Cada sonido se suavizó. Cada miedo se desenredó. Durante 3 días, no revisé mi teléfono. Viví en esa pequeña habitación de hospital como si fuera un planeta nuevo, uno donde nadie me exigía nada. En la 4ª mañana, mientras Mateo dormía sobre mi pecho, mi pantalla se iluminó: 41 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz, correos electrónicos con asuntos como urgente, llámame ahora, y estás llegando demasiado lejos. Los mensajes de mamá llegaron en oleadas: pánico, culpa, manipulación. Pensé que habías configurado el pago automático. ¿Por qué nos arriesgarías? La casa está en peligro. El tono de Isa era diferente. Veneno recubierto de azúcar. Mamá está en pánico. Sé compasiva, Sofía. Ahora tienes un bebé. Deberías entender a la familia más que nunca. Miré a mi hijo dormido. La ironía dolía. Durante 30 años, me habían enseñado que la compasión significaba sumisión. Pero al sostener a Mateo, me di cuenta de la verdad: la compasión comienza con la protección. Escribí un nuevo correo electrónico. Asunto: seguimiento de la hipoteca. Mamá, no voy a pagar tu hipoteca. Contacta a tu prestamista. Ellos pueden ayudarte con un plan. Puedo ofrecer 9.000 pesos una vez si es necesario. Por lo demás, solo escríbeme por correo electrónico. Emergencias, hospital o policía, llama. Con amor, Sofía. Dudé, luego presioné enviar. Mis manos no temblaron esta vez. Minutos después, comenzaron las respuestas. Mamá, has destruido a esta familia. Tía Verónica, todo el mundo está hablando. ¿Estás contenta? Isabela, si la casa se pierde, eso es culpa tuya. Inhalé por la nariz, exhalé por la boca, de la misma manera que había aprendido durante el parto. Tranquila, controlada, viva. Esa tarde, la compañía hipotecaria llamó. Hola, señorita Ramírez. Figura como contacto de pago. ¿Le gustaría resolver el saldo vencido? No, dije. Eliminen mi nombre. No soy propietaria ni pagadora. Una pausa. Entendido. Actualizaremos nuestros registros. Cuando colgué, sentí que algo cambiaba, final e irreversible, como cerrar de golpe una puerta que había permanecido abierta demasiado tiempo. Carlos llegó a casa temprano esa noche. Me encontró sentada en el sofá, con Mateo dormido en mis brazos, una sonrisa tranquila en mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí, dije. La casa de mamá podría entrar en un plan de dificultad económica. Él frunció el ceño. ¿Quieres ayudar? Negué con la cabeza. No, esta vez no. Él sonrió, me besó la frente. No los destruiste, Sofía. Simplemente dejaste de ser su cimiento. Los mensajes no se detuvieron. Si acaso, se intensificaron. Mamá envió fotos del aviso de la hipoteca con emojis de llanto. Isabela envió notas de voz alternando entre falsa preocupación y viajes de culpa. Has cambiado. Ahora eres fría. Antes te importaba. Y quizás había cambiado. Quizás finalmente me había dado cuenta de que preocuparse y permitir no son sinónimos. Al día siguiente, Irene llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo se mantienen los límites?, preguntó. Se están tambaleando, admití, pero siguen en pie. Eso es suficiente, dijo. Recuerda, tu silencio también es una frase. Dice, no participaré en mi propio agotamiento. Sonreí entre lágrimas.
Tenía razón. Al final de la semana, las llamadas disminuyeron. El ruido se desvaneció. Por primera vez en años, mi teléfono estaba en silencio. No porque me hubieran olvidado, sino porque había dejado de ofrecerme como voluntaria para el caos. Observé a Mateo dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando, ajeno a las batallas que había librado para que él pudiera heredar la paz en lugar de la deuda. Susurré, no crecerás pensando que el amor significa sacrificio. Y por primera vez en mi vida, lo creí. El mes siguiente fue como caminar por las ruinas de una vida antigua, silent, strange, and clean. The coals flowed to a trickle. The guild texts grew shorter. Even the family gossip machine ran out of fuel. The house didn't foreclose like they all swore it would. The lender set up a hardship plan, lower payments, longer term. It turned out that on the mom started crying long enough to fill out the forms, the world didn't collapse. It just got quieter. La tía Verónica intentó reingresar en la conversación. Llamó una mañana, con un tono azucarado y curioso. Entonces, tú y tu mamá ya hicieron las paces. No creo que haya nada que arreglar, dije. Simplemente vemos la vida de manera diferente ahora. Ella suspiró, decepcionada. Has cambiado, Sofía. Eso espero, respondí. Colgó después de eso. El cambio desconcierta a las personas que se benefician de tu antigua versión. Mamá finalmente envió un correo electrónico corto. Sin asunto, sin emojis. Hipoteca solucionada. Nos las arreglaremos. Espero que Mateo esté bien. No era una disculpa, pero era un comienzo. El tipo de reconocimiento que significaba que finalmente entendía los nuevos términos del compromiso, respeto o distancia. Isabela, por supuesto, publicó una larga e inspiradora leyenda en las redes sociales una semana después, algo sobre dejar ir a las personas tóxicas y superar la negatividad. Carlos lo leyó en voz alta y sonrió con ironía. Eso es creativo. Se hizo la víctima y la heroína. Yo solo sonreí. Está bien. Que tenga su versión. Porque por primera vez, no necesitaba corregir la narrativa de nadie. Tenía la mía propia, y era suficiente. Mateo tenía 2 meses cuando lo llevé a nuestro primer largo paseo. El sol era suave. El aire olía a café matutino y a nuevos comienzos. Empujé su cochecito por el parque y pensé en todos los años que había pasado pagando por una paz que nunca llegó. Me di cuenta de algo entonces. La paz no necesita ser comprada. Solo necesita ser protegida. Me detuve junto a un pequeño estanque, me senté en un banco y observé el agua ondular bajo la brisa. Me recordó cómo solía sentirse mi vida, constantemente perturbada, nunca quieta. Ahora finalmente se parecía al reflejo de alguien que reconocía. Esa tarde, Carlos llegó a casa con la cena y una sonrisa tranquila. Me entregó un sobre. Dentro había una foto, Mateo y yo en el parque, la luz del sol atrapando su manita sobre la mía. Carlos la había tomado desde la distancia. Te ves en paz, dijo en voz baja. Lo estoy, susurré por primera vez. Lo estoy. Él asintió. Tú construiste esto, ¿sabes? No el condominio, no el trabajo. ¿Esto? La calma. Miré a Mateo dormido en su Moisés y sonreí. Quizás ahora sea algo de familia. 2 semanas después, mamá llamó. La primera llamada en meses que no venía con pánico en su voz. Hola, dijo torpemente. Quería saber cómo estaba el bebé. Está bien, dije. Sonríe cuando pongo música. Hablamos durante 7 minutos. Charla trivial, pasos cuidadosos. Cuando se despidió, pude oír el orgullo en su voz. Débil, pero real. Quizás finalmente me vio no como su red de seguridad, sino como su hija, alguien completa, no útil. A la mañana siguiente, abrí el cajón donde guardaba el viejo papel impreso, el titulado, Lo que ya no haré, lo que estoy dispuesta a hacer. Lo releí lentamente, trazando las líneas con mi dedo. Me di cuenta de que no había roto ni una sola regla, y la vida no se había desmoronado. Finalmente había comenzado.
Esa noche, después de acostar a Mateo, me paré junto a la ventana, la misma por la que una vez había mirado mientras me preguntaba si alguna vez dejaría de sentirme responsable por todos los demás. La ciudad zumbaba suavemente, distante pero viva. Pensé en la casa de mamá, todavía en pie. El matrimonio de Isabela, todavía en marcha. Y yo, todavía aquí, intacta. Al final, nada se quemó. Simplemente dejé de echar combustible. Había sido su banco, su cimiento, su línea de seguridad infinita. Ahora era algo diferente, algo más fuerte. Ya no era su reserva. Era la presa, el muro que detuvo la inundación. Y detrás de ese muro, mi propia vida finalmente se estaba llenando, estable, clara y enteramente mía. Mientras Mateo se removía en su cuna, susurré en el silencio: crecerás sabiendo que el amor no tiene por qué doler, que dar no significa desaparecer, que la familia no se trata de deudas, se trata de respeto. Él suspiró en su sueño, sus diminutos dedos curvándose como un signo de puntuación a la promesa que acababa de hacer. Afuera, la noche estaba en calma. Sin llamadas, sin caos, solo paz. Ganada, mantenida y sagrada. Sonreí. Ya no era el banco. Era la presa que detuvo la inundación. Y finalmente, el agua era mía para quedármela.